Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de tablero de comando. Hoy vamos a ver una de las necesidades que surgen cuando diseñamos un tablero de comando digamos, en cualquier herramienta, pero hoy lo vamos a ver aplicando Power BI. Y esa necesidad es la de ver cómo evolucionan nuestros hechos a lo largo del tiempo. Eso técnicamente se conoce como inteligencia de tiempo. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una imagen donde podemos ver cómo evolucionan las ventas desde julio del 2008 hasta junio del 2019. Podríamos hacer una comparación también desde julio del 2019 a junio del 2020, marcando el año correspondiente, ¿sí? Además de hacer comparaciones interanuales, podemos hacer comparaciones por cuatrimestres. Generalmente los cuatrimestres los representamos con la letra Q. Entonces, por ejemplo, tenemos Q1, Q2, Q3, Q4, ¿sí? Si marcamos, vemos ahí el cuatrimestre que va de julio del 2018 a septiembre del 2018, luego de octubre a diciembre, etcétera. O también podemos hacer comparaciones por mes, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero ver solamente octubre del 2018 y marco. También puedo comparar octubre del 2018 con octubre del 2019, ¿sí? Entonces podemos ver cómo evolucionan nuestras ventas y ganancias comparando el mismo mes de diferentes periodos. Bueno, eso es lo que se conoce como inteligencia de tiempo. Para hacer esto, nosotros tenemos que tener creada una tabla de fechas, ¿sí? Fíjense, si nosotros vamos al modelo de vista de tabla, vamos a ver a la derecha todas las tablas que tenemos cargadas y una tabla que en este caso se llama date o el nombre que nosotros queramos, le podemos poner fecha, ¿sí? Es importante que cuando nosotros diseñamos una tabla de fecha, esta tabla tiene que contener todos los días de los años que nosotros vamos a hacer la comparación. Por ejemplo, si yo voy a comparar desde julio del 2017 hasta julio del 2025, tengo que tener todos los días desde el 1 de julio del 2017 hasta el 30 de junio del 2025. ¿Sí? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, julio. Tengo que tener todos los días de cada una de las fechas, independientemente de que después nosotros elijamos trabajar por año, por cuatrimestre o por mes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear en nuestro modelo una tabla de fecha. Yo aquí tengo un nuevo proyecto en blanco para que podamos crear. Hay algunas funciones que nos permiten crear esas tablas de manera automática, o bien yo puedo tener un Excel y levantar esa tabla de fechas dentro de mi modelo. Pero lo vamos a crear con algunas funciones que ya tengo predefinidas que me permiten hacer eso, que yo se las voy a compartir en esas funciones. Entonces nos venimos al modelo de vista de tablas y venimos a nueva tabla. Bien, aquí le vamos a poner el nombre a la tabla que yo ya tengo creada la fórmula que es dim fecha. Recuerden que nosotros utilizábamos las dimensiones para representar todas las tablas con las cuales nosotros vamos a hacer consultas sobre los hechos, ¿sí? Entonces, mi tabla se va a llamar dimfecha y tenemos una función que se llama calendar, donde nosotros le ponemos desde qué día queremos crear el calendario hasta el último día. En este caso vamos a hacer una tabla que va desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de enero del 2025. La copio a la función y le damos Enter. Esperamos un momento y fíjense que aquí me ha creado una tabla con los 365 días para cada uno de estos años.
y 366 para los bisiestos. Fíjense que hemos creado una tabla con 3.287 filas. Bien. Luego tenemos que ir creando, separando columnas que me digan, voy a tener una columna para años, otra columna para cuatrimestre, otra columna para días. Entonces nos venimos acá, a la tabla, y vamos a crear una nueva columna, ¿sí? Que en este caso la columna se va a llamar año. Vamos a usar la letra N para recordar que hay teclados que no tienen la letra ñ, entonces vamos a usar la N en su reemplazo. Y vamos a decir que me tome el año de esta columna, ¿sí? Le doy Enter. Bueno, esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el año lo obtenga de la columna que se llama fecha. Y la columna yo le nombré fecha, sino que le nombré date. Con lo cual le vamos a renombrar el nombre. Hacemos clic con el botón derecho del mouse. Cambiar nombre y le vamos a poner fecha. Y Enter. Y ahora sí, automáticamente me tomó el año de cada uno de los días que tenemos acá. Bien, ya vamos a ver por qué necesito crear año, mes, día, etc. Hago clic en el nombre de la tabla. Fíjense que cuando yo hice la columna de año, me quedó marcada esa columna y no me deja hacer nada. Hacemos clic en la columna de din fecha, en la tabla din fecha y le vamos a dar nueva columna. En este caso le vamos a decir que me haga el mes, pero con el nombre, con el número, ¿sí? Me tome el mes. Entonces fíjense que para enero tenemos el mes número va a ser 1, febrero el mes 2 va a ser 2. Bien, nos venimos a herramienta de tabla, vamos a crear una nueva columna, donde vamos a pasar el mes con nombre, no con número. ¿Por qué? Vamos a crear. Para eso tomamos esta función switch y decimos que me devuelva el número de mes de esta fecha y si el mes es 1 le ponga enero, si el mes es 2 febrero y así sucesivamente. ¿Por qué? Necesito el nombre del mes. Fíjense que cuando nosotros venimos a nuestro análisis de venta y yo selecciono aquí, me dice julio, agosto, septiembre. Si yo dejo el mes con número voy a tener 1, 2, 3. Simplemente lo que quiero es que me salga el nombre del mes cuando yo quiera hacer este reporte. Para eso sirve. Bien, vamos a hacer otra columna que en este caso le vamos a llamar mes corto. En vez de tener el mes completo, podemos tener el mes corto con solo las 3 letras de cada mes, las 3 primeras letras de cada mes. Así seguimos creando columnas. Le vamos a decir que haga un periodo con los números. ¿Sí? Por ejemplo, periodo 2017-01, 2017-02, son todas formas que nosotros podemos consultar lo que conocemos como inteligencia de tiempo. Vamos a crear un cuatrimestre, pero el cuatrimestre lo crea con números. Primero hacemos el cuatrimestre con números y después le vamos a agregar la letra Q adelante para que quede como Q1, Q2, Q3, como lo veíamos en el reporte de recién. Entonces vamos a hacer quarter text. Fíjense, le vamos a agregar a esta columna de quarter la letra Q adelante. Yo después le comparto todas estas fórmulas, ¿sí?
Entonces aquí tenemos las diferentes opciones con las cuales nosotros vamos a poder realizar una consulta de inteligencia de tiempo. Pero antes de eso, tenemos que crear una jerarquía. La jerarquía es lo que a mí me permite decidir qué va primero, si va primero el mes, el año o el cuatrimestre, y hacer que aparezcan en este orden en el reporte. Fíjense que nosotros tenemos 2020, después tenemos cuatrimestre y después tenemos mes. Año, cuatrimestre, mes es una jerarquía, donde el año está en el nivel superior de la jerarquía y el mes en el nivel inferior. Podremos también tener jerarquía por semana y por día, pero la verdad que nosotros tendríamos un montón de opciones acá que no tendría sentido. Generalmente las consultas se hacen mensuales, pero bueno, depende de cada caso, ¿no? Entonces, tenemos que crear esa jerarquía de fecha. Para eso venimos a la tabla de dimensión de fechas que hemos creado y vamos a crear aquí lo que se conoce como jerarquía. Dentro de lo que es año, clic con el botón derecho y vamos a poner la opción que dice jerarquía. Le vamos a renombrar, en vez de que sea jerarquía de año, le vamos a poner jerarquía. Le hacemos doble clic y ponemos jerarquía de fechas. Entonces, si desplegamos, vemos que ya tenemos el año. Luego me interesa que aparezca en la jerarquía el texto del cuatrimestre, con lo cual al texto del cuatrimestre le hacemos clic con el botón derecho del mouse y le decimos que lo agregue a la jerarquía de fechas. ¿Sí? Fíjense que lo puso debajo de año. Y finalmente vamos a decir que me aparezca el mes corto, esta columna, también dentro de la jerarquía. Agregar a jerarquía de fechas. ¿Sí? Entonces nosotros hemos creado una tabla de dimensión de fechas con todas las fechas que van desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2025. Y luego hemos creado una jerarquía de fechas donde va año, cuatrimestre y mes. Si nosotros nos vamos al informe que hemos creado, nos vamos a la vista de tabla. Selecciono aquí la fecha, tengo la misma tabla que acabo de crear. Y bueno, en este caso a la jerarquía le pusimos el nombre fiscal. Yo le puedo poner el nombre que quiera. Y tenemos, fíjense, year, quarter y month, que serían las palabras en inglés de año, cuatrimestre y mes. Lo mismo que hemos creado recién, lo tenemos acá. Bien. Fíjense que nosotros tenemos las distintas tablas aquí y hay un icono asociado a cada una de las tablas. Fíjense que esta tabla de fecha tiene como un icono de calendario. Eso es porque nosotros debemos configurar que esa tabla es la tabla principal de fechas donde vamos a obtener nuestra inteligencia de negocios, de tiempo. Para eso hacemos clic con el botón derecho del mouse, venimos aquí y le damos marcar como tabla de fechas. ¿Sí? Vamos de nuevo al proyecto nuevo que estábamos creando, hago clic con el botón derecho del mouse, marcar como tabla de fechas. ¿Sí? Me está diciendo que elijamos la columna principal que va a representar las fechas, en este caso es la columna de fecha. Es la primera columna que vemos a la izquierda. Si tengo varias columnas, fíjense que las otras columnas no nos aparecen porque las otras han sido creadas en base a esa tabla que a esa columna que nosotros hemos elegido. Y le damos a aceptar. Por otro lado, me elige esa columna fecha principal
porque es la única que tengo de ese tipo. Puede suceder que, por ejemplo, yo tengo un expediente donde puedo tener dos fechas asociadas al expediente. Una fecha de creación, por ejemplo, y otra sería una fecha cuando el expediente salió del área en la que se encuentra actualmente. Entonces puedo tener dos tablas, dos fechas en esa tabla. Con lo cual a mí me aparecería cuál de esas dos columnas quiero elegir. Bien. Y fíjense que ya me marco la tabla de fechas como con el icono correspondiente y la columna fecha, que es esta que tengo acá, también le cambio el icono para designarla como columna principal. Luego, en mi vista de modelo, a ver si me lo abre bien. Fíjense que ya automáticamente tengo la tabla de fecha y me estableció la relación con la columna fecha que tengo dentro de mis ventas, ¿sí? Order date. ¿Sí? Fíjense que cuando yo pongo el mouse en esta relación ya me está diciendo que detectó que hay una columna que se llama order date, que es de tipo fecha, y la asocia a la columna fecha de esta tabla. Con lo cual, ahora sí, yo puedo venir a mi reporte y elegir la fecha con la que deseamos trabajar. Bueno, eso es todo por hoy y cualquier inquietud, no duden en consultarme. Yo les comparto ahora en los comentarios del video estas instrucciones para que las puedan copiar